Nuevamente, sea bienvenido en este culto especial de recepción del Día del Señor. Me da mucho gusto que nos acompañe y que pueda ver este video, aunque sea en estas condiciones lejanas, pero cercanos los unos a los otros. Gracias a Dios que nos permite tener un sábado más. Como ustedes saben, yo soy el ministro Carlos Daniel Medrano García, pastor de la Iglesia de Dios en la Congregación Judá en la Ciudad de México. Les doy la bienvenida. Antes que otra cosa, vamos a ponernos en las manos de Dios para que también la potencia de su Espíritu de Él se manifieste en nosotros en este momento. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te damos muchas gracias por las misericordias que has manifestado en esta semana en tu pueblo y en la humanidad. Gracias por permitirnos llegar nuevamente a un día de reposo en el cual también estamos prestos para escuchar tu palabra. Como lo leeremos y lo hemos leído en otros momentos, nuestra alma tiene sed de ti y por eso nos acercamos. Manifiéstate entre nosotros y el poder de tu Espíritu también nos mueva para todo bien. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ya estamos en este momento de haber iniciado nuestra oración y vamos a leer la ley de Dios, que siempre la recordaremos, que sea una práctica constante para nosotros en todo momento y en todo lugar en el que estemos. En el libro del Éxodo capítulo 20 leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que sé fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la bendita y eterna ley de Dios que debe de regir nuestra conducta, rige la doctrina que el Maestro predicó cuando Él estuvo aquí y debe de regir nuestro entendimiento para aprovechar ese conocimiento dado. Vamos a tener un canto que en particular me ha gustado mucho. Este canto lo entonaron unos jóvenes que vinieron al primer congreso de alabanzas el año pasado, pero quedó muy hermosamente marcado y grabado con el sentimiento. El título del canto se llama Ten Fe y son los jóvenes de la rondalla de la Iglesia de Dios en San Cristóbal, Chiapas. Cristo en
Hermosa letra, cuando dice, no importa el gigante, no importa los Goliaths que veamos y que vivamos y que nos enfrentemos, ten fe. Hermoso canto. Vamos a leer la parte bíblica, la lectura que nos va a introducir al el estudio del día de hoy, que más bien es una meditación respecto al maná del cielo. Nos ubicaremos en el libro de Juan o en el Evangelio de según Juan, capítulo 6, del verso 33 al 40. Si me acompaña desde su sitio donde está, yo leeré aquí. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene no lo he hecho fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad de que Él me envió. Esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no se pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermoso textos o hermosa fracción de los textos bíblicos que nos habla acerca de que el Señor Jesús es ese pan de vida. Y pensando precisamente en la alimentación, es una situación natural que tenemos. De hecho, requerimos estar probando alimentos para tener energía y nuestro cuerpo tenga la fuerza suficiente para poder hacer al menos las actividades vitales, movernos, respirar. Todo es un conjunto de elementos y energía que se convierte en nuestro estómago para que este cuerpo tenga toda la fuerza suficiente y los nutrientes para poder sobrevivir. Hace unos meses publiqué un video que se llama Destrucción, y uno de los temas que trataba es acerca de la hambre que habrá o que puede existir previo a la venida del Señor Jesús nuevamente. Y descubría que en ese año de 2018, cerca de 809 millones de personas en nuestro mundo viven en condiciones de desnutrición y hambre. Pero eso no es nada más lo que más me sorprendió, sino que al año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos. México, nuestro país querido, es uno de los países o encabeza a los países de Latinoamérica en el desperdicio de alimentos. Se desperdician cerca de 10.4 millones de toneladas al año. Con eso pudiéramos dar de comer y resolver el problema alimenticio en el mundo. Pero no somos conscientes de ello, porque en realidad nos hemos vuelto muy glotones, desperdiciados, y también comiendo o alimentándonos de alimentos que poca nutrición nos da. Esa es la condición que se tiene. Pero yo quiero que se ubique en la palabra de Dios para comprender qué es tener hambre, porque en nuestra actualidad es difícil poder comprender que alguno de nosotros no tengamos hambre o padezcamos hambre, como ha sido en épocas pasadas. ¿Por qué? Porque el alimento de alguna o de otra forma llega hasta nuestra mesa y nosotros nos conformamos así. Pero piense en un momento cómo piensa una persona que tiene hambre. Vamos al libro de Isaías capítulo 29, verso 8. Isaías 29, verso 8 dice así: Y será como el que tiene hambre y sueña, y parece que come, mas cuando despierta su alma está vacía, y como el que tiene sed y sueña, y parece que bebe, mas cuando despierta, halláse cansado, y su alma sedienta,
Así será la multitud de todas las gentes que pelearán contra el monte de Sión. Evidentemente aquí estamos viendo un tema profético. ¿Por qué? Porque es un contexto general y el libro de Isaías es un profeta. Pero vamos a obtener la utilidad de este texto para comprender que cuando se padece de hambre, nuestro cuerpo empieza a deshidratarse y esa deshidratación trae como consecuencia un cierto enloquecimiento. Y por eso es que menciona el libro de Isaías que serán como aquellos que sueñan, que comen o que beben, pero no están comiendo ni bebiendo, porque su condición es verdaderamente lamentable. En el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 4, leeremos desde el verso 8 hasta el verso 10. Y yo quisiera que pusiera atención en la descripción que hace la palabra de Dios respecto al hambre que padece la humanidad y el comportamiento que tenemos nosotros como seres humanos. Mire, véalo. Lamentaciones 4 del 8 al 10. Oscura más que la negrura es la forma de ellos. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos del hambre, porque éstos mueren poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos y fuéronles comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. También esta parte es profética y ahorita explicaremos por qué. Pero la descripción que hace es idéntica cuando vemos aquellas escenas de personas que mueren por hambre. Dice, es mejor que los mataran a cuchillo o la muerte a cuchillo que esperar en agonía la muerte por hambre. Yo no me lo puedo imaginar. Es algo lamentable y triste. Y yo creo que esta es una de las reflexiones que queremos o quisiera yo que tuviera en su mente. La bendición que tenemos de que llegue un plato de comida a nuestra mesa. A veces deseamos los grandes manjares, pero en realidad es una bendición de Dios que llegue, aunque sea un plato sencillo, a nuestra mesa. Siempre que salgo yo a comprar los víveres para mi casa junto a mi esposa, le digo, gracias a Dios. Primero porque tenemos hambre y en segunda porque tenemos con qué saciarla. Yo no puedo imaginarme por dos situaciones. Uno, porque uno tenga que padecer por hambre y morir de hambre. Eso es un derecho que tenemos como ser habitantes del planeta. Nos debe de indignar esas condiciones y tenemos que hacer algo. Y lo primero que tenemos que hacer es no desperdiciar. Y lo siguiente, también compartir del pan que Dios nos da. Y el otro aspecto por el cual yo doy gracias es porque Dios nos permite la salud para poder tener y probar alimento. Porque cuando se tiene alimento pero no se puede ni probar, también es una desgracia para nosotros. Así es que de cualquiera de los dos sentidos veremos que siempre el alimento es una bendición de Dios. Como les decía, a que este texto está refiriéndose a un evento que la iglesia ha leído o que usted puede leer en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 24 al 30. ¿Por qué? Porque aquí describe lo que estaba diciendo en el libro de las Lamentaciones, lo que sucedía con el pueblo de Israel. Sí, el pueblo de Israel, porque en ese entonces estaba dividido en el reino de Judá y en el reino de Israel. Y el reino de Israel había sido sitiado por los asirios y estos asirios habían puesto cerco en el pueblo. Y va a suceder lo siguiente, segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 24 al 30. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, juntó todo su ejército y subió y puso cerco en Samaria. Y tuvo grande hambre en Samaria, teniendo ellos cerco sobre ella, tanto que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata
y la cuarta de un palmo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le dio voces y dijo: Salva, rey, señor mío. Y él dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde tengo yo de salvarte? ¿Del alfolí o del lagar? Y díjole el rey: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío. Cocimos pues mi hijo y le comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido su hijo. Y como el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y llegó a ver al pueblo el saco que tenía interiormente sobre su carne. Es una descripción de un momento desgarrador. Llegar a una condición de comerse a sus propios hijos por esa falta de alimento. Por eso es que nosotros debemos de reflexionar primero en el alimento material que llega cada día a nuestro hogar. Es una bendición de Dios, no es posible desperdiciar, no es posible que estemos glotonamente comiendo y viendo si alguien no puede comer. Comparta su bendición, compartámosla con aquellos que lo necesitan. Ese es un primer principio o un valor que nos demuestra que estamos ocupados en poder ayudar a alguien. Pero no tan solo en esto, porque también en el sentido espiritual el alimento es sumamente importante. Acercarse a que la palabra de Dios nos nutra es de suma importancia. No tomar cualquier palabra, aun cuando leamos la Biblia, pero hay quien ha trastornado el significado de la palabra de Dios. Usted no necesita un intérprete de la palabra de Dios. Usted lo que necesita es escuchar la palabra de Dios directamente de Él. Nosotros como predicadores lo único que hacemos es anunciar lo que Él ya nos ha dicho, pero se lo ha dicho a usted directamente. No necesita a alguien que le interprete las cosas, porque tampoco la doctrina del Señor es tan difícil de comprender. Es más acción, más fe, más comprensión y la delicadeza de escucharlo directamente. Mire lo que dice el libro de Amós en el capítulo 8, verso 11 al 13. Amós 8 del 11 al 13 dice así: He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabras de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los mancebos desmayarán de sed. Dice: he enviado a la tierra sed, pero no de comida, ni sed de agua, ni hambre por alimento, sino alimento espiritual. Eso es lo que yo quiero invitarle el día de hoy, que se dé la oportunidad de tomar la vianda fuerte de la palabra de Dios. Y no quiero verme tan crítico, pero también quiero abogar por la predicación de la Iglesia de Dios, porque no es correcto que oigamos predicaciones que nos prometen bienes materiales, cuando en realidad los bienes que nos deben de interesar son los bienes espirituales. Pero de ese alimento en realidad abunda en la humanidad. Usted debe de ocuparse para tomar el alimento sano, el alimento que le conforte, que le dé potencia espiritual, que le dé fortaleza espiritual. Esa es la enorme cantidad de como le llaman, de ofertas, de escuchar la palabra de Dios, pero son interpretaciones personales. El mensaje directo es para usted y está escrito en la Biblia. Y léalo, analícelo, escudriñelo y nútrase. Porque así como el cuerpo requiere de los nutrientes de la alimentación, el espíritu requiere ese alimento fuerte que es la palabra de Dios, que viene desde su pensamiento profundo. Y no busque a otros líderes que según dicen predicar a Cristo, pero se predican a sí mismos.
Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, Dios los bendijo durante todo el tiempo. El maná descendió en un momento que lo necesitaban. Ellos no sabían qué era. Pero ese maná tuvo su propósito de alimentar al pueblo de Israel. No necesitó más durante 40 años. Cierto, a veces el pueblo se aburrió de comer ese maná, pero el nutriente que lo sostuvo durante 40 años, Dios lo bendijo. Mire, vamos a leer en el libro del Éxodo. Vaya, se me perdió la cita, pero vamos, es en Éxodo capítulo 16. Voy a leer desde el verso 1, dice así. Y partiendo de Elim toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre el Elim y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y decíanle los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá cada día para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto una menuda redonda hojuela de una helada sobre la tierra. Y viéronle los hijos de Israel y se dijeron los unos a los otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. El Señor puso a prueba a su pueblo, a ver si estaba en sus mandamientos. Y lo dice porque este maná descendía nada más 6 días de los 7 de la semana. ¿Y cuál cree que en qué día no descendía? El sábado, no el domingo, el sábado. ¿Por qué? Porque Dios quería que su pueblo anduviera en su ley, que andara conforme a sus mandamientos. Pero menuda hojuela que pudiera parecerse a una avena o un cereal del tiempo que hoy vivimos, este alimento nutrió al pueblo. Pero lo más importante dice: es pan que Jehová os da para comer. Este maná dejó de descender cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. Este maná también simboliza a Cristo Jesús, pero nosotros ahora lo entendemos que este maná o este alimento es un alimento especial para nosotros. No es cualquier alimento, es un alimento especial que nos da, y esa es su palabra, su verdadera palabra. Cuando nosotros nos esforcemos delante de Dios para tener y absorber de esta palabra los nutrientes espirituales que necesitamos. Vamos al libro de los Salmos en el capítulo 78 del verso 24 al 25 y dice así: e hizo llover sobre ellos maná para comer, y dióles trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, envióles comida a hartura. Este alimento que Dios nos dio en su tiempo al pueblo de Israel y en este tiempo de gracia por medio de su palabra es manjar de reyes, o como dice aquí, pan de nobles comió el hombre. Un alimento especial. Eso es para nosotros la palabra de Dios. Un pan especial. Un pan que desciende del cielo y que da vida al mundo. Y ese pan se convirtió en carne también. Relatan los evangelios que cuando Cristo estaba en la tierra, dio de comer a más de 5,000 hombres, porque el tiempo de la predicación se había extendido y ellos no tenían que comer, y les dio de comer. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versos 11 y 12. Dice: tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y como fue saciado,
dijo a sus discípulos: recoger pedazos que han quedado porque no se pierda nada. Nótese la enseñanza del Señor Jesús. Él había hecho un milagro, pero no dejó que el alimento se desperdiciara. Lo recogió y así lo pidió a sus discípulos. Por eso es que el alimento, tanto físico como espiritual, es de mucha importancia para nosotros y para nuestra vida. No desperdiciemos en ninguno de los dos casos. Vamos a leer el verso 27. Porque después de que sucedió esta parte, el Señor Jesús le llama la atención a aquellos que le seguían y vea lo que dice. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Cuando les llama la atención y les dice: ustedes me siguen por el alimento nada más que les doy. Síganme, pero por el alimento espiritual, por la palabra de Dios que yo les doy. Y es que hoy sucede así, mucha gente se cambia de religión a la religión cristiana por sentirse identificado con un grupo, pero espera siempre conveniencia para sí. Los predicadores dicen que acercándonos a Cristo Jesús nos van a llover carros y casas y dinero y abundancia. Si usted está buscando eso en la iglesia de Dios, pierde su tiempo. Usted busque a Dios, porque lo demás es trabajo y Dios lo bendecirá. Pero buscad primeramente las cosas espirituales antes que las materiales. Por eso es que el Señor Jesús les llamaba la atención. Dice: ustedes me buscan por un beneficio personal, pero no por un beneficio espiritual. Mire lo que dice el verso 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno muriere, este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres la sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Él se refería a esa comunión que tendría con su iglesia, cuando instituyó ese hermoso acto que hace tiempo, unos pocos días, lo celebramos recordando su muerte, compartiendo el pan de vida y la sangre del Señor Jesucristo, pero no como pensaban estas personas judías que no entendían o no comprendían el mensaje, sino lo que simbolizaba. Y ese es el alimento que nos sostiene también. Cristo Jesús es ese maná del cielo al cual yo le invito a usted que lo siga escuchando. Pero no queda solamente así este texto. Este capítulo es hermoso y en la parte final el mismo maestro se voltea con sus 12 y les dice así, verso 66. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no le andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondiéndole Simón, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es una hermosa respuesta que tuvo Pedro y que nos enseña o nos debe de enseñar a nosotros a comprender la importancia del maná. El maná que es su palabra, el maná que es Cristo Jesús. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor, si tú solamente das palabras de vida? Esas palabras de vida es ese alimento que nos nutre para siempre.
Así es que debemos de seguir adelante. Nuestra fe debe estar cercana a Cristo Jesús. Dice el Salmo 119 al 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así como se disfruta un manjar, que se le pone miel para disfrutar la dulzura en la boca, así debemos de disfrutar su palabra, y que esa palabra nos fortalezca. Y vea este mensaje tan hermoso que tenemos en el libro de Isaías capítulo 55 del 1 al 3, que por cierto es un texto que tenemos en el comedor de nuestro templo, porque estamos convencidos de que el alimento es una bendición de Dios que se tiene que compartir. Mire lo que dice Isaías 55 del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien, y deleitarse vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Venga y goce de ese pan celestial, goce de ese maná del cielo, que es un pan espiritual que nos fortalece. Dios le bendiga. Me librará del cazador, de la peste, del destructor. Con sus plumas
hermosa alabanza que nuestras hermanas de Chihuahua nos han enviado en un salmo precioso y además con una dulzura de esta pequeña. Dios les bendiga a mis hermanas y a los hermanos de Chiapas como a las hermanas de Chihuahua, Dios les bendiga. Bueno, hemos terminado en nuestra recepción del sábado, lo cual yo quiero recordarles que no nos deje de seguir en la página que tenemos www.iglesiadediosjudá.com. Ahí hay mucho material para el engrandecimiento espiritual de la obra de Dios. También recordarles que mañana en la parte clara del Día del Señor estaremos transmitiendo la escuela sabática por la plataforma Zoom, y la buena noticia es de que a partir de mañana transmitiremos en YouTube, en Facebook y en Periscope la misma predicación al mismo tiempo. El canal que se acomode para usted, que le guste, va usted a disfrutar de la misma palabra de Dios en cualquier momento. Dios le bendiga. Vamos a orar y poner en manos de Dios el fin de este culto. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te damos gracias por tus misericordias y porque nos has permitido tener un momento más de estudio delante de ti. Sé con nosotros y gracias te damos por este inicio de sábado, el cual aceptamos nuestra obligación de guardarlo, como también en la esperanza de recibir mayor misericordia y bendiciones tuyas. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros, hermanos, Dios les bendiga y la paz de este sábado permanezca toda esta semana.